Y en esto de armar equipos y salir a transitar las rutas argentinas, Leticia y Rodolfo la tienen clara, juegan bien dos instituciones que se complementan, INTI e INTA, y que hablan de cerca en este caso de la huella de carbono de la carne. Por el INTI, Leticia Tuninetti, por INTA, Rodolfo Bongiovanni, buen día y adelante. Buen día. Acá. Bueno, nos toca hablar de este tema que se menciona mucho, que es la huella de carbono de los productos. En particular, con Rodolfo iniciamos hace un tiempo el cálculo de la huella de carbono de este feedlot, de la carne que se produce en este feedlot, y es lo que le vamos a mostrar hoy. Yo primero voy a hacer una introducción sobre qué es la huella de carbono, cómo se calcula. Siempre digo lo mismo, me interesa que queden algunos conceptos claves, quizá no mucho, porque bueno, es un tanto compleja la metodología, pero sí algunas cuestiones básicas que me gustaría que se lleven hoy, bueno, como conocimiento adquirido. Lo primero que le vamos a mostrar son algunos antecedentes del trabajo conjunto que venimos realizando INTA e INTI para este tema particular de cálculo de huella de carbono y otros impactos ambientales. Bueno, tenemos varios trabajos en lo que refiere a la carne vacuna. Hemos trabajado con la gente de San Luis, de Huelucán, Tigombú. También trabajamos, bueno, con la gente de Frigorífico Logros, que por ahí estaba José María Roca, lo vimos esta mañana. Bueno, la gente de Biofarma, estamos trabajando con un feedlot de Las Varillas también, de San Justo Cereales, y estamos en el proyecto que mencionaron esta mañana el presidente del IPCBA, que el IPCBA ha firmado con INTA y con INTI para calcular la huella de carbono y otros impactos ambientales de 25 frigoríficos exportadores de nuestro país. También estamos trabajando con la gente de Marfrig. Y ahí hay otros trabajos hechos, bueno, con CEPA, con el Centro de Empresas Productoras Avícolas de Argentina, que calculamos la huella de carbono y la huella de agua de 12 frigoríficos productores de carne de pollo de nuestro país. Bueno, con las bolsas de cereales de Córdoba y de Buenos Aires, trabajamos el tema del trigo con Argentrigo y con el Programa Argentino de Carbono Neutro, hicimos el calculador de trigo. Con Maizar presentamos hace 15 días la huella de carbono del maíz de Argentina en un evento que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. También trabajamos la cadena del algodón, la cadena del maní, bueno, una producción intrínsecamente de la provincia de Córdoba. Fue uno de los primeros trabajos que hicimos en conjunto, INTA-INTI, con la CAM, la Cámara Argentina del Maní. Estamos trabajando con Porta actualmente, venimos calculando la huella de carbono organizacional y también vamos a calcular la huella de carbono de la proteína de soja. Y creo que lo que me falta es el tema de la cerveza. Desde INTI trabajamos con la empresa CCU hace algunos años, calculando la huella de carbono de la cerveza en lata o en botella. Y este año estamos trabajando con el Programa Argentino de Carbono Neutro, la mesa de cebada, desde la producción de la materia prima, la cebada, hasta la producción de cerveza, también armando un calculador de huella de carbono de esa cadena. Bueno, hay otros trabajos, seguramente me estoy olvidando de varios, pero bueno, intenté nombrar todos los que aparecen ahí en la filmina. Rápidamente, intentando ser concretos y sencillos en las explicaciones, nosotros trabajamos con el concepto de análisis de ciclo de vida. Este concepto también lo mencionaron esta mañana, para mí es una alegría que las autoridades del IPCBA lo hayan mencionado. Es el concepto que implica analizar desde la cuna a la tumba el impacto ambiental desde la extracción o la producción de las materias primas, pasando por todas las etapas de industrialización, procesamiento, transporte, hasta lo que es el consumo y la disposición final de los residuos. Se analiza todo ese ciclo de vida, ahí hay un gráfico muy esquemático, y se intenta determinar en qué puntos, si en la producción de las materias primas, si en el transporte, si en la industrialización, en el consumo, o dónde es que se encuentra el mayor impacto ambiental, y después para tratar de trabajar en gestionar y reducir ese impacto ambiental. La metodología de análisis de ciclo de vida se basa en una serie de normas ISO, 14040 y 14044, puntualmente son las normas que fijan los parámetros para este tipo de estudios de análisis de ciclo de vida.
En particular, cuando hablamos de una producción de carne, acá hay también otro esquema de cómo consideramos lo que es el ciclo de vida con sus entradas y salidas, ¿no? Entonces tenemos la producción agrícola de los alimentos, de los animales, de los rumiantes, considerando todo el ciclo agrícola, digamos, de siembra, pulverización, fertilización y cosecha, todo lo que ingresa ahí, los agroquímicos, los fertilizantes, los combustibles para las labores, las semillas y todo lo que son emisiones por el uso de los fertilizantes, por el uso de esos combustibles en las labores y también las emisiones derivadas de los residuos de cosecha que quedan, los rastrojos, que generan una emisión también de nitrógeno, que también se suma, ahora lo vamos a ver, como gas de efecto invernadero. Después, en lo que es la producción ganadera, están las distintas etapas de cría, recría y engorde de los animales, no solo del animal de engorde, sino también de sus progenitores. Nosotros tenemos en cuenta también que lo que es la vaca y el toro, lo que consumen y lo que emiten por fermentación ruminal, contribuyen y suman a la huella de carbono del novillo de engorde, ¿no? Rodolfo, si vos querés agregar algo, esto lo vamos haciendo interactivo, así que... Sí, bueno, precisamente nuestro método incluye todo lo que viene de afuera del sistema, que arrastra su propia huella y que ingresa al sistema como un insumo, como un recurso más. Esto nos diferencia a nosotros de otros métodos que solamente ven la parte que está sombreada en celeste, que dicen que estudian solamente a nivel del lote, ¿no? O sea, hay métodos que hablan de la huella de carbono solamente a nivel del lote, pero el nuestro es más integral, toma el sistema completo, toma el balance entre entradas y salidas del sistema en su conjunto y, por ejemplo, si viene un insumo con una alta carga ambiental que afecta al sistema productivo, la tenemos en cuenta también. Si en el sistema hay una remoción de gases de efecto invernadero, también la tenemos en cuenta. Lo importante es que nosotros seguimos este método, que está normatizado por un consenso internacional, entonces como que no debería haber ningún cuestionamiento. Siguiendo con la lógica que comenta Rodolfo, en particular cuando hablamos de huella de carbono, trabajamos con la serie de norma, con la norma en particular ISO 14067, que habla de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Ahora después vamos a ver cómo calculamos para el caso particular acá del feedlot de Cenaba. Sí. Es lo que se llama el balance, ¿no? El balance de emisiones y remociones. Además, tenemos en cuenta, voy a ir para adelante y después para atrás, las guías del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, que son guías que se arman en ese ámbito o se construyen en ese ámbito, se van revisando permanentemente y son las que usan los países para calcular sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Argentina reporta bianualmente las emisiones que genera. Acá está la emisión de nuestro país del año 2018, esto se publicó en el 2021, en este año 2023 va a aparecer la quinta comunicación nacional respecto a las emisiones del año 2021 y nosotros emitimos esto que figura ahí, 366 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono equivalente. Cuando decimos dióxido de carbono equivalente nos referimos al dióxido de carbono, pero también a los demás gases de efecto invernadero como metano, como óxido nitroso, como hexafluoruro de azufre y otros. De esas emisiones, un poquito más de la mitad, el 51%, corresponde a emisiones del sector energético en su totalidad, producción y quema de combustibles fósiles en los distintos sectores, en el sector, bueno, agrícola, ganadero, o sea, la energía que se consume en todos los sectores de la Argentina, agrícola, ganadero, residencial, transporte, industrial, toda la energía está en ese 51%. El segundo sector que aparece es el de la agricultura, la ganadería, silvicultura y otros usos, con el 39% de las emisiones. Dentro de ese 39%, entre el 15 y el 16%, no de ese 39%, entre el 15 y el 16% del total de Argentina corresponde a la producción ganadera, las emisiones derivadas de la producción ganadera.
Después tenemos un 6% que son los procesos industriales que intrínsecamente generan emisión de gases de efecto invernadero y un 4% por la gestión y tratamiento de los residuos que generamos. Ahí está el poder de calentamiento de cada uno de los gases de efecto invernadero. Esto es un resumen, hay más gases de efecto invernadero, pero ahí podemos ver claramente, se toma el dióxido de carbono como uno, como base, y los demás gases, cuánto más nocivos son que el dióxido de carbono. El metano equivale casi a 30 veces, emitir 1 kilo de metano es 30 veces más nocivo que emitir 1 kilo de dióxido de carbono equivalente, y emitir 1 kilo de óxido nitroso 273 veces. Los demás gases se emiten en mucha menor cantidad, tienen un poder de calentamiento muy superior, 22.800 veces el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, pero se emiten en mucha menor cantidad y no son gases que se emitan en este ámbito agrícola, ¿no? Agrícola-ganadero. Bueno, acá hay algunas definiciones de lo que es la norma ISO 14067, que es la de huella de carbono, que, bueno, ahí dice de nuevo que tiene en cuenta lo que son las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero. Y para lo que es remociones, se toman periodos de 20 años, para lo que implica el cambio de uso de suelo. No es que se toma el cambio de uso de suelo de un año para otro, sino que se considera lo que se hizo de 20 años a este momento, ¿no? Con respecto a lo que mostraba antes Bifaretti, quiere decir que si dentro de los últimos 20 años se desmontó, se tiene en cuenta como un impacto ambiental importante. Si hubo desmonte, pero tiene más de 20 años, entonces no se considera. Y lo que dice también ahí destacado en azul es que las normas ISO permiten la aplicación de un nivel básico de estimación, que es el nivel 1 del IPCC. El nivel 1 es un nivel básico de estimación que se permite para certificar huella. El nivel 2 es un nivel intermedio, el nivel 3 es más avanzado, más profundo. Esto ya lo mostramos. Bueno, nosotros para hacer este tipo de cálculos, como el que le vamos a mostrar, que hicimos acá de este feedlot, trabajamos con software especializados de cálculo de impacto ambiental, en particular CIMAPRO, que es un software que lo tenemos disponible tanto INTA como INTI, y las bases de datos que contienen estos software, como ahí bueno, hay algunas mencionadas, EcoInvent o AgriFootprint. Esto es bastante técnico ya, pero no queríamos dejar de mostrarles las herramientas con las que trabajamos. Existen otras guías metodológicas como las PCR, que son reglas de categoría de producto del Sistema de Declaraciones Ambientales de Producto, EPD internacional, que es un sistema de origen sueco, que nosotros también intentamos seguir esas guías y que son específicas para cada tipo de producto. Entonces están las guías de carne de pollo, de carne bovina, también hay guías para el sector de la construcción, para instrumentos eléctricos. Les comento esto para ampliar un poco el concepto de que el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono se puede calcular sobre cualquier producto, cualquier servicio o incluso proyectos. En este caso, bueno, estamos hablando acá de un producto del agrícola ganadero, pero se puede hacer para cualquier tipo de producto el cálculo de huella. Y estas guías en particular tienen especificaciones de cada sector y son útiles ¿para qué? Para que el que calcula una huella de carbono de carne en Argentina lo haga del mismo modo que el que calcula la huella de carbono de la carne producida en Australia, en Brasil, en Estados Unidos o donde sea. Si todos seguimos las mismas guías, bueno, el cálculo va a ser similar y puede ser comparable. Nosotros intentamos siempre dejar muy claro qué guías utilizamos y cómo se hizo metodológicamente el trabajo para que quede claro y para que el que lo lea pueda compararlo, ¿no? Y lo compartimos y queremos que todos lo hagan, nos gustaría que todos lo hagan y dejen claro cómo hacen sus trabajos. Simplemente eso, no es porque nosotros seamos los mejores ni los peores, sino que cuando uno abre la información y deja muy claro cómo hizo el trabajo, es fácil comparar y decir, bueno, ¿se puede comparar o no? Pero si está cerrado y no se conoce cómo se hizo, es muy difícil decir yo soy mejor o mi huella dio mejor o peor que otra. Sí, Rodolfo. No, es que esto no da lugar para discusión, digamos, ¿no? O sea, como que este es el método para análisis y, bueno, no hay mucho lugar para salirse de ese método. Bueno, y acá, Rodolfo, ¿querés comentarlo vos?
Bueno, simplemente que se analizó el sistema completo de Biofarma, para lo cual hubo que irse hacia atrás y a estudiar el análisis, digamos, de los establecimientos de cría y de recría, que en este caso tomamos un caso representativo en el departamento Moreno, de Santiago del Estero, y desde este lugar, desde Conga hasta Senab, hay 508 kilómetros que los animales se trasladan por camión. ¿Seguimos con esto? Sí, bueno, acá está el resultado. Perdón, pero el gráfico tiene supongo que no se debe leer, está muy chiquitito, pero refiere lo mismo que el cuadro. Este es el resultado de la huella de carbono de 1 kilo de carne peso vivo producido en este feedlot. Son 13 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne peso vivo en la tranquera. ¿Cómo se componen esos 13 kilos de dióxido de carbono equivalente? Tenemos el aporte, bueno, se divide, esto ya es más técnico también, en lo que es fósil, LULUC es en inglés cambio de uso de suelo, y las emisiones biogénicas. La mayor parte de las emisiones son biogénicas y son por la fermentación ruminal de los animales, tanto vaca, toro, como el novillo de engorde, ¿no? El animal de engorde. Bueno, las emisiones biogénicas, 5 minutos tenemos, Rodolfo. Las emisiones biogénicas representan la mayor cantidad, y si ustedes ven lo que es fermentación entérica o ruminal, tiene el 83, casi 84% de las emisiones, seguido por lo que es la gestión del estiércol en las distintas etapas, porque en lo que es feedlot, el estiércol va al biodigestor, como lo comentaron esta mañana, pero en las etapas de cría y recría queda ese estiércol en el campo y genera una emisión que está reflejada ahí. Después tenemos lo que es la producción de los alimentos, con un 8,5% de las emisiones, la producción y consumo de agua, que bueno, es muy baja lo que es la emisión, y los transportes con un 0,7% de las emisiones totales. Acá tenemos diferenciado de lo que es vaca, toro y novillo. La vaca tiene el 53% del impacto total, el toro es muy bajo, el 5%, y el novillo el 42%. Para saber cuánto aporta la vaca, tuvimos que consultar con la gente del feedlot, bueno, cuántas crías tienen su vida, cuántas preñeces tienen su vida, cuántos animales después realmente se destetan. Todo ese porcentaje de mortandad fue tenido en cuenta, y llegamos a la conclusión que una vaca envía finalmente en este feedlot 3,7 crías a engorde, ¿no? Porque también está la reposición de los animales que van a reponer vaca y toro para poder seguir con el sistema. Y ahí es, digamos, ahí es donde la vaca tiene alta influencia, porque, repito, por cada vaca son 3,7 las crías que finalmente van a engorde, ¿no? Perdón. Acá, visto solo lo que es el feedlot, porque esto también era un requerimiento de la empresa. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber lo que pasa acá, en las tranqueras, digamos, de este feedlot? Sácame todo lo que es cría y recría. Bueno, ahí está, 1,53 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo, es lo que aporta el feedlot, es el 12% del total, es lo que ocurre acá en este feedlot. El otro 88% de las emisiones provienen de las etapas de lo que es cría y recría. Acá sí, Rodolfo, te dejo. Bien. Bueno, acá hasta ahora fue emisión solamente por el lado, digamos, de la parte neta de emisiones al ambiente. Vamos a hablar ahora de los mismos resultados, pero con secuestro de carbono. Entonces nosotros desarrollamos este calculador que en la parte de arriba tiene una pestaña donde uno pone sí o no con respecto al secuestro de carbono, que por norma siempre debe estar mencionada por separado. Entonces nosotros para cada uno de los alimentos, por ejemplo la pastura, no me sale acá el puntero, pero bueno, en la parte, digamos, la columna que dice sí, por debajo, vemos pastura, mezcla y otros, ahí tenemos un efecto de que hay una remoción de 1,7 toneladas por hectárea por año. Y si vamos al maíz granífero, tiene una remoción de 1,36 toneladas por año. Eso después impacta sobre la huella, y de los 13 que mostrábamos antes, como el valor, ¿no? Lo que ustedes vinieron a escuchar ahora, ¿cuál es la huella de carbono de la carne?
Leticia le mostraba 13, bueno, yo les digo ahora que teniendo en cuenta el secuestro de carbono, esa huella se reduce a 11. Ese es el efecto que tiene el secuestro de carbono sobre la producción de carne. Lo mismo que les mostraba Leticia antes. Por categoría animal, a la vaca se le asigna ahora 6 kilos, al toro medio kilo y al novillo prácticamente 5 kilos, que en su sumatoria hacen los 11,42 que veíamos anteriormente. Si tomamos solamente la etapa de feedlot, vemos que lo que agrega el feedlot sobre cada kilo de carne terminada, de peso vivo, le agrega 1,36. Bueno, ya con el tiempo acabado, vamos a las conclusiones de este trabajo, y en este cuadro comparativo podemos ver los resultados resumidos sin secuestro del lado de la izquierda y del lado de arriba sin secuestro y la parte de abajo con secuestro. Entonces, la diferencia que hay, vemos acá, los cuadritos de la izquierda se refiere al conjunto de la huella de la carne. La diferencia con secuestro es una reducción del 12%, y si tomamos solamente la etapa de feedlot, el efecto del secuestro de carbono o remoción de carbono es de alrededor del 10,91%. Nos interesa también saber qué significan estos números a nivel global, a nivel mundial, porque quizás el dato tomado aisladamente no nos dice nada. Bueno, acá estamos viendo, lo que está en verde es un valor positivo, siguiendo la lógica del semáforo. Lo que está en verde es que nuestro trabajo, el de Biofarma, arrojó un valor, por ejemplo, 69% inferior a la revisión bibliográfica que hicieron Faberini y otros en el año 2019, y llega hasta el último estudio, que es el de Sudáfrica, que los valores de Biofarma dieron un 18% por encima de este estudio. Esos estudios están disponibles, yo los tengo en formato PDF. Si les interesa profundizar cuáles son las causas de las diferencias, por favor me lo piden y yo con gusto se los hago llegar. Puede ir uno concluyendo que los resultados son bajos. La huella de carbono de Biofarma es realmente baja con respecto a los estudios internacionales. Tenemos menores emisiones en el feedlot porque es más eficiente. Ese cornflake que nos mostraban anteriormente, evidentemente tiene una menor tasa de emisión. Después, este modelo productivo usa baja cantidad de urea, con lo cual hay menores emisiones de óxido nitroso. Y lo que es importante también es que en el feedlot los efluentes van a parar al biodigestor. No solamente se evitan emisiones de nitroso y metano por el tema de los efluentes, sino que también se recupera esa energía para producir metano por un lado, para gas metano para uso en la planta, como así también electricidad. A futuro, esta información podría ser usada para certificar. ¿Quién certificó? Por ejemplo, un frigorífico en Río Segundo ya tiene su carne certificada. Hay que seguir cuidando el bosque nativo, mejorar el bosque nativo con pastizales, incentivar la forestación. Cuanto más eficiente sea un sistema para convertir la carne, para producir carne, evidentemente menor es la huella. Y también hay algunos productos que se ven ahí en pantalla, son inhibidores de la producción de metano, que está bueno también pensar en incorporarlos hacia el futuro. Ahora, me tomo un minuto más, si me permiten. Perfecto. Para hablar, está muy bien esto, es muy interesante este estudio, pero lo interesante desde un punto de vista del negocio es monetizar. Entonces vamos a hablar del valor agregado ambiental. Y la FAO dice que hay 3 tipos de valor agregado. Vamos a mirar solamente el último, el que se llama valor agregado ambiental. Es el que pone en evidencia la información que le sirve al consumidor responsable. Ese 14% de los consumidores de Argentina al que se refería recién Bifaretti. Esos consumidores que buscan etiquetas como esta, por ejemplo, el trabajo que hace el Embrapa con el frigorífico Marfrig de Brasil, que brindan al mercado esta carne carbono neutro. Es un sistema diseñado para que las emisiones de los animales sean compensadas en su totalidad por un sistema silvopastoril. Es decir, se diseña la carga animal, el tipo de pastura y el tipo de forestación
para que ese secuestro sea igual a las emisiones. También está este caso de Uruguay, pero en el caso de Uruguay certifican carne carbono cero. Si uno mira, sin embargo, esta etiqueta, la etiqueta redondita, que es el nombre de la certificadora LSQA, si uno presta atención, ellos certifican solamente la carne peso vivo. Entonces acá hay una trampita, ¿no? Están vendiendo ya carne al consumidor, deshuesada, fresca, que pasó por el frigorífico, pero sin embargo el certificado es solamente a la tranquera del campo. Bueno, eso que están haciendo ahí es capcioso, digamos, ¿no? Y esta otra imagen nos muestra lo que está haciendo Australia, por ejemplo, con la carne carbono neutro, que se vende en el mercado australiano a $22 australianos el paquete de 380 gramos, lo que convertido a dólares estadounidenses es de $30 el kilo. Si lo comparamos con el precio en dólares de la carne en Argentina, dólar blue, vemos que un kilo de bife de chorizo se vende a $4, y si bien es cierto, la marca esta Huella Natural no habla de la carbono neutralidad, pero fíjense que hay una diferencia del 56% entre una carne sin ningún tipo de sello ambiental y uno que sí lo tiene. Será cuestionable, será una cosa distinta, pero ya tenemos el efecto marketing en el mercado argentino. Como les decía antes, una empresa de acá de Córdoba ya ha hecho su estudio anteriormente de la carne completa y llegan hacia el consumidor con una carne de 19 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne fresca, lo cual implica acá que está incluido también el secuestro de carbono, y el secuestro de carbono permite una reducción de un 35% de la huella. Este tipo de estudios, el que hicimos con Logros, el que estamos haciendo con Biofarma, motivó el interés del IPCBA, quien firmó el año pasado este convenio con el INTA y con el INTI para hacer este tipo de estudios con 24 frigoríficos, lo que cada frigorífico abarca 3 productores, un total de casi 70 productores ganaderos en toda la Argentina. La última, la huella de carbono vino para quedarse, ¿no? Es algo que, por más que lo cuestionemos, ya está instalado. Las reglas del juego son claras, deben ser transparentes. Los datos deben ser transparentes, deben ser de acuerdo a los estándares ISO, siguiendo lo que dice el IPCC, que es el panel de Naciones Unidas para estudiar este tipo de impactos. Y el valor agregado ambiental no solamente cumple con el ambiente, con los consumidores, sino que también, y esto es lo importante, el mensaje de cierre, también es un negocio. El estudio del impacto ambiental también es una herramienta de marketing, una ventaja competitiva para las empresas. Acá están nuestros contactos y muchas gracias por el tiempo que me excedí. Gracias, gracias. Gracias, Leticia. Gracias, Rodolfo. Una más. Solamente agradecer a todo el equipo de Biofarma y del CENAB, especialmente Julieta, Trinidad y todo el equipo que nos brindaron los datos, y que sin la apertura de información que todo Biofarma tuvo para con nosotros, hubiera sido imposible hacer esto. Así que gracias a Biofarma. Gracias de vuelta, Leti. Gracias, Rodolfo.